Bienvenido, señor Piña, bienvenido a Con Claridad, el programa enfocado a la transparencia, al derecho a la transparencia y al derecho a la información. Gracias por estar de nuevo con nosotros, señor Piña. ¿Cómo está? Muy bien, aquí viendo a ver si realmente hubiera claridad en los gobiernos, tanto estatal como federal. Pues esa es la pregunta de los 64,000 pesos, decía mi papá. Este, y yo creo que falta mucho. Yo creo que no hay mucha voluntad política al respecto. Y precisamente ese es el tema que yo quisiera abordar con usted el día de hoy, señor Piña. Em, Hace ya varios meses, si no un año o poquito más, usted nos hará favor de decirnos, con el presidente López Obrador todavía en funciones, el Congreso de la Unión hace reformas constitucionales y a las leyes correspondientes, y de un plumazo, por una voluntad política, no necesariamente sana para la democracia mexicana, de un plumazo desaparecen por lo menos las instituciones de transparencia o encargadas de vigilar que haya transparencia. Con todos sus bemoles, señor Piña, e insisto, yo no soy experto en este tipo de temas, usted sí, pero con todas estas características, aún así, tanto el INAI, que es el organismo federal, nacional, para el acceso a la información, y a nivel estatal, la SEGAIP, que es la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información, de un plumazo desaparecen. Y en las mismas reformas, en los transitorios de las reformas, pues les dan cierto tiempo para que empiecen a preparar sus maletas y agarren sus chivas y se vayan y cierran las puertas los organismos encargados de transparencia. Afortunadamente, la transparencia no desaparece, pero las instituciones sí. Y ahora resulta que va a ser el propio Estado, las mismas instituciones de gobierno, del Ejecutivo, ya no organismos autónomos, quienes van a ser los garantes del acceso a la transparencia, del acceso a la información pública. Nos gustaría aprovechar su visita y su colaboración del día de hoy, su participación del día de hoy, señor Piña, su opinión acerca de esta desaparición de los órganos de autónomos y qué repercusiones traerá para el derecho de la transparencia en el país y en el Estado, por favor. Bueno, primeramente, no han desaparecido todavía, porque en México, pues están tomando el tiempo para hacer larga esa entrega. Están entregando el edificio que era del INAI. ¿Ok? Ese edificio lo compró el gobierno federal y se lo dio al INAI. Entonces, están haciendo entrega de todo eso a la Secretaría de la Función Pública, que es por medio de la Oficina Anticorrupción, ¿verdad? Que es la que va a tener a cargo eso. Y aquí la CGI, que es el organismo, no son para mí, ahora sí voy a decir como López Obrador, al diablo con las instituciones. Esas no son instituciones, son organismos que actuaron muy mal en contra de la misma autoridad que los conformó y de los ciudadanos que querían o solicitaban información y presentaban recursos ante la SEGAI y ante el INAI. Entonces, realmente aún todavía no desaparecen, pero ya legalmente y con algo que se hizo ya que se acordó en el Congreso de la Unión, ¿no? Y que aquí también debe de hacerse, ya están entregando. Esperamos que ya haya un lugar a donde se pueda hacer a nivel nacional. Pero aquí en San Luis aún no, se resisten los de la Comisión Estatal de Garantía. ¿Por qué? Pues porque ahí están ganando los comisionados, aunque no les han dado el presupuesto completo, pero bueno, ahí siguen ganando. Todo esto ponen ellos de pretexto de las plataformas, tanto la plataforma nacional como la plataforma estatal. Y a mí también me interesa que existan esas plataformas y existan todos los archivos, porque ahí están todas mis solicitudes, mis recursos de revisión y mis recursos de inconformidad, tanto a nivel estatal como a nivel nacional.
de todo lo que se hizo y de todo lo que ellos negaron, ¿verdad? Y de todo lo que no hubo transparencia, no hubo acceso y no hubo garantía. Okey. 3 cosas que todo parecía ficción. Yo les decía que todo eso era ficción, que todo eso era como un cuento de hadas, que en un principio sí funcionó y después ya fue cayendo todo. Pero la ley no ha terminado, o sea, la ley no la derogaron, la ley sigue, ¿verdad? Lo que quitaron fueron los organismos, porque dijo la misma presidenta ahorita que si se robaban el dinero, si se lo gastaban en fiestas, en muchachas y en todo lo que hacía el INAI, y aquí en las pachangas o en las comidas que hacía también el presidente y todos los demás, pues bueno, no les iba a poner otro organismo para que los vigilara, y a ese organismo ponerles otro organismo, entonces ese iba a ser un ¿Quién vigila al vigilante? sí, entonces ya no funcionaba. Pero todo esto no funcionó porque no hubo, por ejemplo, en el INAI debería de haber una contraloría interna, Sí, y había, pero no funcionaba, funcionaba a favor de ellos porque ellos le pagaban. claro, Igual aquí hay una contraloría y no depende de la SEGAIP, depende del Congreso, correcto. pero le pagan la SEGAIP. Entonces, pues, juez y parte, entonces ahí nunca hubo quién los checara, cómo los checaban, cómo checaban al INAI o cómo checaban a la SEGAIP, si eran parte todos ahí. Los únicos que los checábamos éramos los ciudadanos, y eso no todos. Contado. En la república había 2 o 3 personas nada más que presentábamos esos recursos a México, cuando no estábamos de acuerdo a lo que hacían los organismos estatales, Sí. y tampoco se cumplía, ¿eh? Tampoco se cumplió porque no había manera. Bueno, yo le gané un amparo al INAI, donde realmente no pudo hacer que me entregaran la información aquí, y le ordenaron, ¿y qué? Ujú. Pues no pasó nada. Tampoco le dieron la información. Tampoco me dio la información, ni nadie. Entonces, por eso yo siempre dije, si ustedes no garantizan, si no permiten el acceso y no hay transparencia, cierren esos organismos. Yo se lo dije a una persona en México, manden cerrar esos. Se roban el dinero, se lo malgastan, lo malversan y luego no entregan información. Y en San Luis tarda 5 o 6 años para que salga una resolución. Sí, Ciérrenlos, correcto. ciérrenlos Pero y ya. permítame regresar un segundo, señor Piña, porque esto es apasionante a final de cuentas. Pero permítame regresar un poco. La ley, usted comentaba, ya obliga la desaparición de las instituciones o de los organismos autónomos. Entonces, los funcionarios de estos organismos, tanto del INAI como de la SEGAIP, ¿no quieren o no pueden hacer que ya se cierren esos organismos? A ver, por ejemplo, vamos a hablar de aquí, de la SEGAIP. Ujú, ¿Qué caso tiene que estén pagando una renta de 170,000 pesos y además deben 15 meses de renta, más de 2 millones de pesos, porque argumentan que no les ha dado la Secretaría de Finanzas del Estado, ajá, o no se les ha dado completo el presupuesto? Okey, si no pueden pagar esa renta, pues que se vayan a unas oficinas de la Contraloría o cualquier otras oficinas de gobierno para que no paguen renta. claro. ¿Por qué? Pues porque si no pueden pagar la renta y no quieren pagarla, pues entonces se vayan a otro lado. Bueno, esa es una parte, ¿verdad? Pero no se quieren ir porque saben que ahí están. Ahora, tan fácil que es, hagan un examen a todas las personas que están ahorita y si la hacen, y si pasan ese examen, pues que se vayan a las oficinas. Claro. Los que no pasan ese examen, pues Adiós. se vayan, adiós. Ahora ya no se necesitan los 3 comisionados. Pues si si estaban los 3 comisionados y se tardaron 6 meses, pues hoy mejor que pongan nada más a una persona ahí y ya que se encargue de eso, porque ahí lo que pasa es que había puros abogados y y todos eran familiares, porque llegaba un comisionado presidente y traía a sus familiares, y luego ya se enquistaban ahí. Otro presidente traía a su amigo, otro presidente traía a su amigo. Entonces, así son ahí de cuates, Sí, de familias, de amigochos. Entonces, ya no funcionaba esa comisión. Por eso es que no se quieren ir porque piensan que pierde su trabajo. Cualquier persona que está bien capacitada deja su trabajo y por ahorita nada más por pura vergüenza se deberían de ir los comisionados sí, claro. y decirme ya me voy porque aquí no funcionó esto. Pero no se van porque ganan y ganan pues algo bien Porque no tienen dignidad, señor Piña. y porque pueden, si fueran buenos elementos,
Si irían a cualquier parte conseguirían trabajo. Yo no sé cómo le pueden hacer esos comisionados o personal de la SEGAIP que llegue a su casa y les pregunten a sus hijos, ¿dónde trabajan? En la SEGAIP. Y si sus hijos saben qué es la SEGAIP, les daría vergüenza. Totalmente se les caería Entonces, la cara. yo ni siquiera diría que trabajaría en la SEGAIP de pura vergüenza. Pero a ver, dígame una cosa. Primero, acuérdeme para un siguiente programa Sí, cómo no. hablar del nepotismo, de los noviazgos, de las relaciones, del amiguismo que existió en la SEGAIP durante mucho tiempo, con algunas excepciones muy, muy particulares. Pero el punto aquí es la falta de dignidad de los comisionados, en este caso los actuales. Y digo falta de dignidad porque ellos son los primeros en respetar la ley o en deber respetar la ley. Sí, Ante permítanme más decirle, si ellos tuvieran vergüenza, Ujú, renunciarían claro, y en ese momento se acabaría la SEGAIP y se va. Pero muchos no quieren de ahí porque saben que de ahí ganan. sí, claro. Y hay muchas gentes que están ahí, no sé, quizás los que hagan el aseo, quizás los que estén ahí en la puerta, que no sé quién de ahí. Pero hay mucha gente que tiene miedo de irse porque no sabe qué va a hacer en la calle. Correcto. Ay, mi trabajo, ay, mis 20 años de trabajo, ay, mire, eso lo hubieran visto antes. Ustedes, Comisión de Garantía, echaron a perder esto. Sí, Entonces, los que tengan dignidad, que renuncien y se vayan. correcto. Y si los llaman, una vez que ya se vayan todos a una oficina de gobierno, y los llaman, es porque eran buenos elementos. Si no los llaman, adiós, consígase otra chamba, Claro, claro. porque ahí no la hicieron. Yo, si tuviera que hacer eso, no, pues la mitad o más de la mitad se iría a su casa o a conseguir otro trabajo. Pero Conozco perfectamente ahí, más de 20 años estuve y sé quiénes son y cómo llegaron y hasta cuánto cobran y hasta qué comían, porque ahí llegaban a comer, a desayunar. Si algo tenían presente, era lo primero que tenían que llegar. Ya nos cambiamos de edificio, ya nos cambiamos de lugar. ¿En dónde vamos a desayunar? En lugar de decir, ¿dónde vamos a trabajar? ¿En dónde vamos a poner nuestros documentos para que también salgan? lo vamos a hacer para mejorar el servicio a los ciudadanos. No, que no había ni siquiera dónde recibir los ciudadanos Eso era. un papel. Pero ellos sí tenían un lugar donde desayunar. Claro, claro. Entonces eso Primero mis es dientes y luego mis parientes, en mi opinión. Pero a ver, dígame una cosa. Entonces, ¿necesaria o involución la desaparición de los organismos responsables de la transparencia a nivel nacional y a nivel local? ¿Cuál es su opinión? oh, ya deberían de irse De plano. de plano. Y mientras tanto, Y mientras tanto, las por ejemplo, aquí en San Luis, ajá, la Contraloría General del Estado podría tener eso y la gente ir a los ciudadanos fuéramos a la Contraloría y ahí, no sé, simplemente hacerle como en Guanajuato, una ventanilla única, y esa ventanilla, llegar, entregar la solicitud o pedir que nos den un formato, todo, y ellos ellos mismos le dirían, hasta ahí habría control para el mismo gobernador, saber qué se está pidiendo más y quién está, y qué funcionario no está trabajando bien, él ahí, él le serviría al mismo gobernador para saber, a ver, tráeme esto, no lo trajo, ¿por qué no lo trajiste? Por eso, bueno, pero ya que supieran qué está claro. pasando, a ver otro, a ver, ¿por qué no trajiste esto otro? ¿Por qué no lo cumpliste? ¿Por qué no esto? Y ahí estaría todo, ahí estaría el centro de toda la información y de toda la transparencia en un gobierno. Es una buena idea. En vez de tener N número de funcionarios en N número de unidades de transparencia, Aquí un jefe de la unidad de transparencia del gobierno del estado. A ver, tú, Secretaría de Educación, tráeme esto que está pidiendo el ciudadano. Y aunque el mismo gobierno no se lo entregara al ciudadano, pero ya sabría qué estaba pasando, porque si no, entonces esa secretaría estaba engañando al gobernador. correcto, correcto. Pero ya sería responsabilidad del gobernador o de esa persona que elige al gobernador, oiga, aquí está mal y todo eso, no lo vamos a entregar o no lo vamos a entregar. Y Pero ese ya sería cuestión de que el gobernador tan siquiera se enterara. claro, Creo que a veces se tiene que enterar por los medios, claro, sin que se quiten los medios, ¿verdad? claro, no, 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 pero Pero sí, es que sería un control así estatal, sí, como también más sería efectivo, como también sería un control nacional, claro. si lo quisieran hacer. A ver, yo, gobierno del estado, que dijeran: "A ver, allá en México, gobierno del estado, tráeme esto". No, no, ¿cómo que el gobernador no lo trajo? Sí. Si se lo estamos pidiendo aquí del INAI. Entonces, ahí se vería quién de todos los 32 gobiernos estatales serían opacos.
¿Y quién de todos los municipios y quién de todos los secretarías de aquí del estado de San Luis son opacas y qué están haciendo mal? Sí, señor Piña, antes de hoy, antes de esta plática, yo tenía la idea muy, centrada de que la desaparición de los organismos autónomos de transparencia era una involución. Pero con lo que usted me ha hecho favor hoy de explicar y de explicarnos al auditorio de este programa, pues me está convenciendo de que no. O sea, al final de cuentas, el Estado, llámese como se llame, es responsable de ser transparente, de tener el acceso a la información con mucha accesibilidad para los ciudadanos. Entonces, Le voy a comentar algo rápido. a ver, En la Secretaría de Educación llegó un momento en que un secretario de Educación me dijo: "Oiga, hágame favor de pedir esta información al de Participación Social porque me está diciendo mentiras". Entonces, de su misma dependencia. sí, de su misma dependencia. Oh, bueno. No, Entonces, por ese nivel, lo que usted está diciendo es de decir que si a veces el mismo secretario de Educación no sabía lo que pasaba en las escuelas ajá. con las cooperativas escolares, pues el otro le estaba diciendo que cómo estaba y era Y mentira. Entonces, entonces, no importa, ya de ahí, al final de cuentas, señor Peña, no importa o no importaría quién haga esto. Lo que importa es de que se haga. Y en este sentido, hablando en una perspectiva de cumplir ese derecho humano de la transparencia o la transparencia, y hablando también de eficiencia, de productividad de las instituciones públicas, en este caso, con el fin de que el ciudadano sea el que gane porque va a tener mayor acceso, el Estado sin problema podría hacer que fuera válido el derecho a la transparencia. Señor Piña, terminamos por el día de hoy este programa, siempre agradeciéndole su participación. No es el único que vamos a hablar de esto, si usted nos permite, iremos hablando porque falta ver qué va a pasar, lo que usted decía, con la plataforma de información, qué va a pasar con la gente, si realmente va a ser la Contraloría, ah, todo este tipo pero de eso de las plataformas y todo el archivo lo pagó el Estado, cosas. lo pagó con el presupuesto tanto federal como estatal. Por lo Entonces, tanto, pertenece al por Estado. lo pronto pertenece al Estado. Nada de que, no podemos que porque tienen datos personales. ¿Y qué? Que tengan datos personales. Claro, Eso es del Estado. El Estado lo pagó. Entrégaselo al Estado y que el Estado haga lo que quiera. sí, de acuerdo a lo que marca No la ley. hay pretextos para detenerte más allí. Correcto. Yo, si fuera alguna autoridad, entrega. Ya. Ya veo yo a ver qué voy a hacer. Le prometo que el próximo programa hablamos sobre la inacción, la bulia de los diputados en el tema de la reforma de la ley estatal de transparencia para ver qué va a pasar consecuentemente, ¿no? Por lo pronto le dejamos hoy, por lo pronto, señor Piña, muchas gracias y esperamos vernos en el próximo programa de Con Claridad. Claro. Gracias, Con buenas claridad. tardes. Gracias.